vamos a hablar ya mismo con Felipe Hartmann, el director de la ANT, porque además ha habido muchos otros temas alrededor de la reforma agraria en los últimos días y qué interesante poder hablar con el director de esta importante agencia que ha hecho un gran trabajo también en el marco del proceso de paz, justamente del que estábamos hablando, y que es tan importante para también reparar a las víctimas con lo que alguna vez le robaron, sus tierras, sus territorios. Hablemos de esto a profundidad. Bueno, Mariana, y es que lo decíamos, el gobierno de Abelardo de la Espriella presenta esta denuncia por presunta corrupción. Veamos, por favor, el trino que puso el señor Germán Calderón España, abogado de Abelardo de la Espriella y ahora director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Él dice, como líder del equipo dorado anticorrupción, porque se llama equipo dorado anticorrupción, ¿no? Del proceso de empalme y auditorías forenses ordenadas por el presidente electo Abelardo de la Espriella y dirigido por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, le informo a la ciudadanía que acabo de interponer una denuncia penal por la presunta comisión de diversos delitos relacionados con la adjudicación y titulación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras, como se demuestra en el cuadro que se adjunta. Cada denuncia penal va acompañada de los convenios o contratos de los informes de la auditoría forense que dan cuenta de las irregularidades de las noticias y demás información de medios de comunicación y de los controles de advertencia que ha hecho también la Contraloría General de la República. Y entonces él dice que adjunta un cuadro, pongamos por favor ese primer cuadro, y básicamente lo que él está diciendo en esta denuncia es que se pide investigar al director de la Agencia Nacional de Tierras, al señor Felipe Hartmann, por las presuntas irregularidades en ese convenio que se firmó entre la Agencia de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales para la compra de predios en el marco de la reforma agraria. La denuncia se basa en hallazgos de la Contraloría y en esta auditoría que él hace, en la que advierte que que ese convenio costó 500.000 millones de pesos y que hasta ahora solo 3, veamos por favor el siguiente cuadro, solo 3 predios han sido registrados a nombre del Estado. Es decir, se pagaron 500.000 pesos, esto es lo que dice, 500.000 millones de pesos, perdón, esto es lo que dice el señor Calderón España, para comprar más de 500 predios para que el Estado los comprara y que hasta ahora solo 3, que son estos que ustedes están viendo ahí, sí, son esos, no sé si ese es el cuadrito. No, este es el cuadro, sí, que solamente estos 3 predios están registrados a nombre del Estado. Y los demás, ¿qué? Si igual la plata ya se desembolsó, entonces, ¿dónde está ese dinero? Eso es lo que le queremos preguntar a esta hora. Felipe Hartmann, director de la ANT. Gracias por estar conectado con nosotros. Doctor Hartmann, buenos días. Hola, un grato placer saludarte a ti, al medio de comunicación que hoy diriges. Un gran abrazo. Gracias. Doctor Hartmann, ¿usted nos puede, por favor, poner su cámara en horizontal para verlo mejor? Ya. Exacto, ¿Ahí mejoró? perfecto, sí, perfecto. Listo. Bueno, entonces, expliquemos, primero usted qué tiene que decir, qué tiene que responder frente a esta denuncia y tal vez un poco de contexto sobre este convenio. Lo primero es que la administración entrante no tiene ni idea de cómo se estructuró el convenio, lamentablemente, y debo reconocerlo así. Las dificultades asociadas al empalme generan este tipo de inexactitudes. Lo segundo que te quiero decir es que ese convenio es de lo que me siento más orgulloso al interior de la Agencia Nacional de Tierras, porque antes, ¿qué ocurría? Y aquí entro en la explicación. La SAE se le daba tratamiento de un finquero más, siendo claramente una entidad pública. Estamos hablando de un negocio entre entidades públicas. Entonces, lo que hicimos nosotros fue asegurar con un convenio 500.000 millones de pesos, mandarlos hacia la Sociedad de Activos Especiales y garantizar un banco inmobiliario, un paquete inmobiliario. O sea, nosotros no dependemos de la transferencia jurídica del predio para generar los pagos, no dependemos del predio a predio para asegurar el marco de un negocio, porque tenemos un negocio más grande que está en el marco de un convenio interadministrativo. Eso es clave que se detalle porque ahí esconde varios elementos. La segunda es, ¿por qué se pagó si no están transferidos los predios? Paola, por una sencilla razón.
Si existiese hoy una decisión judicial frente a una finca, la sociedad de activos especiales tiene que devolver es la plata equivalente al bien y no el bien. Y eso es lo que fundamentalmente le da seguridad jurídica a los campesinos que hoy se encuentran en esas fincas. Eso es clave también determinarlo porque eso es lo que nos permite no solamente rodear las condiciones de la enajenación temprana. Uy. Uy, yo creo que le entró una llamada. Siempre nos pasa esto cuando estamos hablando con los personajes, pero ahí hay un punto bien importante que estaba explicando el director de la Agencia de Tierras y que tiene que ver justamente con por qué se hace el desembolso del total de los recursos, los 500.000 millones de pesos, si todavía no se ha, digamos, como oficializado, formalizado la compra todas estas tierras o por lo menos el registro de todos los predios que se van a pagar con este dinero. ¿Ya volvió el señor Harman o todavía no? Pero es que lo que justamente denuncia el señor Germán Calderón España es eso, ¿no? Que se hayan solo pagado o se hayan desembolsado o sea, ya registrado 3 tierras, 3 predios. Doctor Harman, ya lo volvemos a ver. ¿Qué nos decía? ¿Qué nos Sí, estaba diciendo? en efecto me entró una llamada, mil disculpas. Y esto se desconfigura todo. Sí. Entonces, el tema concreto es que alrededor de la transferencia, nosotros, eso fue producto de una auditoría de junio, estábamos en el marco de la ley de garantías, no podíamos firmar escrituras con la SAE, estábamos en esa situación, pero hoy la realidad jurídica del convenio es otra. Nosotros hoy literalmente con el equipo de la SAE, con el que hemos hecho un trabajo laborioso y juicioso, tenemos más de 120 predios en reparto notarial, viene avanzando muy bien, pero te quiero decir el detrás de cámaras de cada predio. O sea, nosotros hicimos el convenio en el 2024, firmamos las promesas en el 24, pero a cada uno de estos predios hay que irlo a desalojar. No depende tanto de nosotros, depende de la policía. Yo no puedo mandar equipos técnicos a una finca ocupada por delincuentes. Yo tengo que hacer topografía, tengo que hacer valoración agronómica, tengo que hacer avalúo. Entonces, la mecánica natural del convenio es un convenio que además está en ejecución, que no está vencido, que está en su tránsito con natural. Y lo más importante es que la nueva administración llegue con la decisión de reafirmarlo. Yo quiero dejar un manto de duda alrededor de esto de la manera más respetuosa con el doctor España y con quien corresponda. ¿Realmente lo que quieren es devolverle la tierra a la mafia? Porque es que la realidad concreta que está ocurriendo aquí es un convenio entre entidades públicas, Paola. Ujú. O sea, que la misma auditoría ya lo auditó y no encontró un solo peso público en riesgo. Generó fue un hallazgo administrativo. Transfieran rápido los predios, pero yo no tengo un hallazgo fiscal. Entonces, si realmente el interés es deshacer el convenio y asegurar que esos bienes retornen a los traquetos que ni arriendo le pagaban al Estado, Pablo. Por eso te digo que este convenio es de las actuaciones administrativas de las que me siento más orgulloso y lo vamos a defender y estamos listos para defenderlo en la Pero ahí instancia hay que una cosa, corresponde. doctor Harman, que yo quisiera preguntarle rápidamente, porque sé que acá tenemos más preguntas en la mesa, y es que usted dice que esta auditoría que hizo la Contraloría General, lo que recomienda, si le entendí bien, es que se transfieran rápido los predios. ¿Eso es Así es. posible? ¿Eso va a pasar? ¿Eso cuánto se demora? Porque ¿cuándo se firmó el convenio y por qué entonces hasta ahora llevan 3 predios transferidos nomás? Claro, Paula, por varias razones. Cada predio, trabajarlo de forma determinante con la gestión catastral, con los elementos de saneamiento, fácilmente dura un año. Estamos hablando de una operación de una compra de 500 fincas en bloque, que creo que, vuelvo, insisto, fue uno de los grandes aciertos. Entonces, estamos en el remate de todos los predios. En los predios que ya están entregados, ya tienen su topografía, tienen su avalúo, tienen sus condiciones y tienen es que culminar su transferencia. Ese es el componente más clave. Ah, que ¿por qué se pagó por anticipado? Paula, porque imagínate que yo esté trabajando una finca y resulta que llegó una sentencia judicial que dice hay que devolverle la finca al alacrán. Pues entonces los campesinos que ya están adentro de la finca, ¿qué? Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Como una póliza de aseguramiento. O sea, si existiese una decisión judicial de devolver alguno de los predios, se paga la plata y no se devuelve el predio. La plata equivalente al predio.
Así funciona la enajenación temprana y por eso tomamos una decisión que para nosotros es audaz y vuelvo, insisto, el doctor España está perdiendo tiempo porque esto ya lo auditó la Contraloría y queda como una plata de respaldo a cualquier contingencia judicial. Mm. Señor Harman, ahí entonces yo reitero esto, ¿cuánto podría tomarse y entonces de quién depende en este momento, de qué entidad o de qué instancia? Y si esto también con estos señalamientos que hace el abogado, pues podría estar en riesgo su continuidad o estos procesos pues ya siguen de largo a pesar de quien entre al siguiente gobierno. Los procesos tienen que continuar, el convenio está vivo, está en ejecución, ellos tienen que terminarlo. Ahora están en la fase final. Yo vuelvo, insisto, Paola, y ustedes que han hecho un periodismo investigativo realmente importante para el país, pongámosle la lupa a lo que va a ocurrir con los bienes de la mafia y con los bienes de los paramilitares que nosotros recuperamos, porque estos mantos de duda, y debo confesarlo desde la desconfianza, me suenan mal, suenan a que efectivamente hay bufés de abogados que son muy conocidos por el señor presidente electo, dedicados a defender a los traquetos y que en esencia lo que quieran es devolverle los bienes a ellos mismos. Usted dice que quieren devolver estos bienes que se recuperaron en este gobierno a la mafia, a los paramilitares, a los narcotraficantes. ¿Hay una cifra, doctor Harman, de cuántos son esos bienes? Claro, imagínate, nosotros hemos recuperado más de 800 fincas y 551 ya han sido desalojadas. Y estamos hablando, vuelvo, insisto, no son conjeturas, de la manera más respetuosa y responsable, porque en esto hay que tener como su lugar. No quiero armar una denuncia desde el punto de vista del panfleto, sino de la manera más respetuosa y ubicada. Los bienes de Macaco. ¿Quién defendió a Macaco en Justicia y Paz? ¿Quién intervino por Macaco ante la fiscalía? Los ¿Abelardo? bienes de Macaco nosotros los hemos recuperado. Pues ¿Quién? muchas de las firmas de abogados que están hoy rodeando el nuevo gobierno, para decirlo de esa manera. Entonces, eso es un elemento que de forma clara y concreta nos genera un manto de duda. ¿Qué es lo que están buscando con este tipo de denuncias? ¿Quién se dedicó a defender alias Barbie en el Cesar? Nosotros no tenemos una empresa de ron con Barbie. ¿Quién la tiene? El señor Barbie, condenado en Estados Unidos, tiene 3 fincas confiscadas por la Agencia Nacional de Tierras que además ya fueron pagas. Y el Ron Ujú. Emperador, él es socio del Ron Emperador. Aparece en una investigación que hizo un medio de comunicación que es La Silla Vacía. El Entonces, ron si emperador ella tiene le... algo que ver con Abelardo porque el ron de él se llama defensor. Ese defensor, perdón. Ah, ok. Qué pena. Pero el socio de Ron Defensor es el señor y la familia del señor Hugo Rodríguez alias Barbie. Y a ese señor Hugo Rodríguez alias Barbie se le ha quitado 3 fincas: Las Américas en Chimichagua, La Alquería y Caja de Ahorros en el Cesar. Entonces, a nosotros qué nos preocupa y debemos decirlo públicamente, si realmente esto es una estrategia para devolverle a unos amigotes sus bienes que el gobierno Petro recuperó y dispuso para la reforma agraria. Y a eso es lo que hacemos un llamado público de forma muy concreta, que realmente todos estemos prestos y estemos alertas, porque lo peor que le puede ocurrir a este país es que vuelva una contrarreforma agraria a sangre y fuego a visitar al campesinado que por fin quiere vivir en paz. Señor Harman, yo también quería preguntarle por algo que he visto que usted ha puesto en sus redes sociales y es que considera que estamos o podríamos estar ante una nueva contrarreforma agraria. ¿Qué significa eso? Y para usted, ¿cuáles son los riesgos o las alertas o lo que se debería tener en cuenta en la llegada de este nuevo gobierno en términos agrarios? Yo no puedo decir que con la llegada del gobierno a priori se activa una contrarreforma agraria, pero lo que sí debo decir es que inmediatamente posterior a las elecciones se activan amenazas a las bases y a las comunidades campesinas. Y entonces pasan cosas como las de Primavera en Puerto López, que terminan amarrando a beneficiarios de la reforma agraria, torturándolos y quemándole las cosas. Yo me quedé con ellos el sábado en la finca. O pasan cosas como las del Cielo en el municipio de Buenavista, Córdoba,
que llegan tipos armados y amenazan al dirigente campesino y le dicen que tiene 24 horas para desocupar la tierra. Entonces, yo Otra llamada le entró. Muy solicitado desde temprano el señor Sí, Harman. y bueno, la embarrada es que cuando entran llamadas en la aplicación que nosotros manejamos, ahí ya está, ahí ya está, ya está. ya, Listo. yo sí quiero Adelante. e invito al nuevo gobierno, fije posición sobre las recuperaciones de esas tierras, fije posición frente a la recuperación de activos de la mafia. ¿Realmente los quiere devolver? O sea, con tanto brinco que hay en este país, Paula, con tantas dificultades que hay en este país, ¿cuál es el afán de denunciar un convenio que le transfiere tierra a la mafia a la reforma agraria entre entidades públicas? Esa es una duda razonable que me queda en la... O sea, el convenio es con la SAE, yo le pagué, fue una entidad pública. Cuál es el ruido? Sí, Entonces, eso debe generar de alguna manera una alerta ciudadana, a nosotros no la deja, pero particularmente frente a la denuncia, nosotros estamos muy tranquilos, muy cómodos con la situación y vamos a dar las explicaciones en el lugar que corresponda, pero realmente estamos tranquilos de las actuaciones administrativas. sí, usted mencionaba hace unos minuticos, doctor Harman, un episodio que pues usted también dio a conocer la semana pasada y que tiene que ver con estas denuncias que usted mismo está poniendo porque hay un riesgo para los beneficiarios de la reforma agraria, a quienes están torturando, amenazando y los quieren sacar de esta tierra. Cuando usted pues da a conocer esta situación, ¿nos puede contar más detalles de quiénes son estas personas que están sacando a los beneficiarios de la reforma agraria y por qué los están sacando, con qué argumento, con qué excusa? Y estas personas que están ahí en estos predios, ¿tienen ya el título oficial o los están ocupando, digamos que ilegalmente? No, rápidamente. Lo primero es, yo puse una denuncia, vinculé a 5 actores criminales de forma concreta, a un señor de apellido Meyerdorf, a un señor que le dicen Salomón, el patrón, también le dicen en Puerto López y en Buenavista, es el mismo tipo el que llegó, alias Salomón. Hay también un tipo que le dicen alias Don Julio, que es el enlace militar de la estructura del Clan del Golfo de Pacificadores de Samaná. Hay otro señor que le dicen alias Gina, que tiene que ver con algún grave parentesco con la familia de Ramón Izaza. Esos 4 casos los denuncié con mi nombre y cédula y los denuncié con el nombre y cédula de los posibles personas que están amenazando a los campesinos. Y la segunda es, en este momento los campesinos están revestidos de absoluta y plena legalidad, absoluta y plena legalidad, en eso queremos decirlo. Primero, porque los predios están en el marco de un convenio, porque además los predios, tal y cual dice el señor España, ya están pagos. Y tercero, porque bajo esa consideración ellos tienen o una resolución que establece su ocupación a nombre de las organizaciones campesinas y que da la seguridad jurídica de tenencia hasta culminar el proceso del título definitivo. Y en los escenarios en los que no tienen resolución tienen un comodato, pero sí es clave y es concreto eh, acabar con el Pero fantasma de que es la inseguridad jurídica la que está amenazando a los campesinos. Eso claro, no es cierto. pero usted dice, doctor Harman, permítame interrumpirlo, que los predios ya están pagos, pero según le entendí, lo que nos explicó al principio no están pagos, porque la plata la tiene la SAE como en un banco de tierras y al predio como tal no se le ha desembolsado o al dueño de ese ex dueño de esa tierra no se le ha desembolsado el dinero. ¿O eso cómo funciona? Si nos puede explicar mejor. Paola, funciona de la siguiente manera. Yo le mando la plata a la SAE. Ujú, Si la SAE, después de unos años, se declara el bien extinto, la SAE se ahorra la plata y va al ujú, fisco. ¿Por qué? Porque ujú. se extingue el dominio, no hay que pagárselo a nadie. Ok, Es un bien del Estado. ok. Y si en su defecto hay alguna sentencia judicial sobre este bien que ordene la devolución de este bien, se le paga la plata. Así funciona el convenio. ¿Sí? Ujú. Entonces, en esas condiciones, dicen, ¿por qué pagó por adelantado el director de la agencia? Por eso, para cuidar a los campesinos. Si hay una decisión judicial, hay cómo respaldarla. En cualquier escenario hay cómo respaldarla. Y ese fue el quiz del convenio, que creo que fue un gran acierto. Pero
Y si usted dice, si se dan cuenta pues que hay una extinción de dominio, bueno, si se logra una extinción de dominio, entonces la SAE se ahorra la plata. ¿Y entonces qué pasa con esa plata? ¿Se devuelve a la agencia de tierras? No, la plata va al Frisco y el Frisco tiene una destinación específica, que es un fondo. Y a partir de esa ejecución se devuelve al Estado. Y se generan unas garantías alrededor de eso. Eso está reglamentado, es un fondo que se llama Frisco. Entonces, alrededor de la destinación específica del Frisco es que se dispone el recurso. Pero entonces, perdón, Mariana, es que tengo varias inquietudes. ¿Cómo se calculó el valor del convenio? ¿Por qué 500.000 millones de pesos? Son dos convenios, uno de 500 y otro de 400, y se armó como bolsa. Es una bolsa inmobiliaria, o sea, a la medida que tú vas pidiendo predios, él te los va sacando, ¿sí? Es una operación marco, es lo que llaman de manera técnica un banco inmobiliario, que creo que es la primera experiencia de un banco inmobiliario público en Colombia. Entonces es muy importante, haz de cuenta que tú vas al supermercado y dices, vea, estos son los 10 millones de mi mercado, y en la medida que vas pidiendo se va cobrando. Ok, claro. Sí, la verdad, sí, mucho más claro. Yo ahí quisiera preguntarle, señor Harman, en términos de la reforma agraria, ¿qué queda andando y pendiente o por definir del gobierno entrante? Es decir, quiero preguntarle qué cosas están en juego en este momento ya de cara al cierre de este gobierno y de cara pues a este gobierno entrante respecto a esta reforma agraria, porque sabemos que ha habido pues una serie de pronunciamientos por parte de funcionarios incluso o personas mejor que hacen parte del gobierno electo, pues que dudan o sí, no son tan garantes de los derechos, al menos, o promotores de esta reforma agraria. Nosotros tenemos con claridad que el avance es de 820.000 hectáreas gestionadas, de 400.000 entregadas, que hay que llegar al título definitivo en muchas de ellas, que hay que seguir avanzando porque son 3 millones de hectáreas las que tenemos que honrar en el marco del acuerdo de paz. Bueno, esos elementos que son en términos generales claves. La invitación cordial que le hago al nuevo gobierno, porque además es cordial pensando en el Estado colombiano y su investidura, es que tomen decisiones cruciales. Si van a desconocer el acuerdo de paz o no. Nosotros consideramos efectivamente que el acuerdo de paz es un acuerdo de Estado, no es un acuerdo de gobierno, o sea, no es facultativo de un gobierno cumplirlo o no cumplirlo, sino es una obligación del Estado en el marco de la Carta Interamericana y de los compromisos internacionales que tuvimos con Naciones Unidas en el marco de la implementación de nuestro acuerdo. En ese sentido queda una ruta clara. Los temas de tierra son maravillosos en Colombia, hay que hacerlos a profundidad. El hecho de darle dignidad a muchas de las familias que salieron despojadas de la violencia es un elemento muy importante que tenemos que seguir cuidando. Y creo que es la sociedad colombiana la que realmente va a ser custodia de los avances, de las dificultades. Mire, Paola, yo quiero terminar con esto. Efectivamente, hay errores en la implementación, habrán dificultades, demoras. O sea, lo que le quiero decir es que no necesariamente estamos diciendo que nosotros necesariamente hayamos hecho todo perfecto, porque efectivamente estamos en la tarea y en la concreción de cosas históricas y de una deuda enorme con el país. Pero hay una cosa que sí nadie puede desconocer, y es que este gobierno, en lo que tiene que ver con el campesinado y con las tierras, ha puesto su lupa y sus ojos en revestir de dignidad a los más humildes de este país. Y en esa tarea vamos a culminar hasta el 7 de agosto y después del 7 de agosto vamos a seguirlos acompañando de alguna u otra manera y vamos a seguir trabajando por esa Colombia que es profunda, que muchas veces es limitada y que no encuentra como la posibilidad misma de tener alcance a los derechos y al Estado social de derecho. Creo que Colombia es un país de territorios que muchas veces no ejerce su gobernabilidad, su gobernanza desde los mismos. Ya que usted habla, doctor Harman, de seguir trabajando a partir del 7 de agosto por el país, por esa Colombia profunda y demás, y teniendo en cuenta que incluso lo estoy viendo aquí en el chat, a usted lo destacan mucho por su labor en esta administración de Gustavo Petro. ¿Qué va a hacer usted?
Primero, ser un feliz desempleado un poco y disfrutar esa sensación también para organizarnos. Pero segundo, sí, tengo ganas como de recoger todas las crónicas. Nosotros hemos estado en 400 municipios de Colombia, Paola, como dedicarme un poco a la academia, a sistematizar, a construir un libro. Estamos incluso en conversaciones con un par de editoriales frente al tema. Y ya en enero tomaremos otro tipo de decisiones más políticas de en dónde puedo ser útil para acompañar estos procesos. En enero, uy, largas las vacaciones, ¿no? Porque todavía nos queda un semestre No, este voy año. a ponerme a escribir. Bueno, pues muchos éxitos, doctor Felipe Hartmann, director de la Agencia Nacional de Tierras. Gracias por esta explicación. Un abrazo. Y que esté muy bien. Feliz día. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.